Hola, soy Luis Enrique de Destaca Oposiciones. ¿Cuáles son los puntos que tengo que incluir en el índice de mi unidad de programación o situación de aprendizaje para las oposiciones de primaria 2024? A continuación, te lo explico. Como ya explicamos en otros vídeos, esta es una referencia que se saca de 4 fuentes importantes, como son la convocatoria del proceso selectivo por orden de 19 de diciembre de 2022, los criterios de los tribunales de 2023, el modelo de unidad de programación y situación de aprendizaje de la Consejería de Educación del Principado de Asturias y el artículo 32 del decreto 57 de 2022 que establece el currículo de primaria en Asturias. Los puntos que proponemos son los siguientes. 1. Introducción. 2. Elementos curriculares. 3. Secuencia de clases. 4. Metodología y agrupamientos. 5. Evaluación. 6. Vinculación con planes y programas. 7. Actividades complementarias y extraescolares. Y 8. Evaluación de la unidad de programación o situación de aprendizaje. Vamos ahora, punto por punto, explicando un poco más qué tiene que tener cada uno de ellos y por qué. En la introducción entendemos, en base a los criterios de los tribunales de 2023, que tiene que haber una justificación y contextualización. Ha de contener la base normativa estatal y autonómica, leyes nacionales y leyes de la comunidad autónoma. La relación con la programación del centro, con otras unidades, con otros aspectos y con el día a día del centro. También hay que explicar brevemente el contexto donde se ubica esta propuesta, es decir, el centro en el que se está trabajando o en el que se va a implementar esta propuesta. En el punto 1.2 tendríamos los objetivos que los pide la convocatoria del proceso selectivo. Lo sacamos de los elementos curriculares porque entendemos que no están dentro del currículo. Los únicos objetivos que sí están en el decreto curricular son los objetivos generales de etapa. Por tanto, vamos a introducir en este apartado objetivos de aprendizaje referidos a fuerza formativa de la propuesta, de la unidad o de la situación y a intención educativa. Y también a los objetivos de desarrollo sostenible, que son una referencia actualmente de la LOMLOE y de la educación en general y, por qué no, las posibles propuestas de interdisciplinariedad. No siempre se pueden llevar a cabo, pero siempre hay posibilidad de colaborar con otras áreas. En el siguiente apartado nos encontramos con los elementos curriculares de la unidad de programación, basándonos en el modelo de la Consejería del Principado de Asturias. Podríamos empezar por el 2.1, que serían los objetivos generales de etapa y cómo contribuye esta unidad que proponemos a alcanzarlos en una parte, de alguna manera, ¿no? El 2.2 habla de podemos incluir las competencias clave, descriptores operativos. Están dentro del decreto curricular, están vinculadas las competencias específicas con los descriptores operativos, pero no es tanto poner CL1, competencia lingüística 1, sino explicar de qué manera esa competencia lingüística está trabajada y presente en la unidad. En el 2.3 iríamos a las competencias específicas y los dos elementos que deberíamos de incluir son los criterios de evaluación y los saberes básicos. El decreto currículo no lo relaciona directamente y podríamos entonces encontrarnos con alguna dificultad a la hora de hacer esa coherencia curricular. El siguiente apartado, el apartado 3, nos podríamos centrar en la secuenciación de clases y sus actividades principales. Nos basamos en dos fuentes. La secuencia de clase lo propone el modelo de la consejería y la secuencia de actividades principales
la convocatoria del proceso selectivo. Por tanto, no va a haber tiempo a explicar todas las clases al detalle, pero sí a grandes rasgos las actividades principales, la progresión en el aprendizaje y las principales propuestas que vamos a hacer. El siguiente apartado sería el 4, de metodología, basándonos en el modelo de unidad de programación de la consejería, y podríamos incluir los recursos didácticos, materiales e instalaciones, los agrupamientos y también la atención a la diversidad IDUA. Lo pide los criterios de los tribunales de 2023. Este apartado podría estar fuera como apartado independiente, pero la mayor parte de la bibliografía actual lo incluye como un aspecto metodológico. También las referencias legales. Por tanto, puede ir aquí en este apartado de metodología. En el 5 hablaríamos de evaluación y hay que destacar que es el único punto en el que coinciden los 4 referentes que estamos utilizando. El decreto 57, el modelo de unidad de programación de la consejería, la convocatoria del proceso selectivo y los criterios de los tribunales. Todos hablan de evaluación. Sabemos que la evaluación es muy importante, incluso en algunas ocasiones obsesiva, pero tenemos que tener este apartado bien fundamentado y bien planteado. Por tanto, incluiríamos qué actividades de evaluación vamos a utilizar, que se parezcan mucho a las actividades de enseñanza-aprendizaje, que sean reales, que sean situadas, que sean atractivas, y que sobre todo estén relacionadas con los criterios de evaluación y por tanto hay que establecer esa vinculación. Hay que utilizar instrumentos de evaluación para que podamos dar valor al aprendizaje, ver si se cumple o no. Es posible utilizar indicadores de logro para que los criterios de evaluación, que son muy genéricos y muy amplios, se vean reducidos en tamaño y en complejidad. Y al final pues tendremos que obtener una calificación no solo o no necesariamente de la unidad en su conjunto, sino de la vinculación de los aprendizajes trabajados y los criterios de evaluación con el trimestre y con la evaluación final. En sexto lugar, nos encontraríamos con los planes y programas del centro, tanto del centro como de la consejería. Es un apartado que propone el modelo de unidad de programación en situación de aprendizaje de la consejería y las actividades complementarias extraescolares si las hubiera. No siempre en todas las unidades tenemos actividades complementarias. Y por último, deberíamos poner un apartado de evaluación de la unidad de programación o de situación de aprendizaje, basándonos en el artículo 32 del decreto 57. Esto quiere decir que tenemos que establecer unos indicadores que nos permitan saber si lo que hemos hecho está bien, es correcto, si hay algún problema, alguna dificultad o si podemos mejorar para la próxima vez que pongamos en práctica esta propuesta. Siempre se puede cambiar cosas que hagan que nuestras propuestas mejoren y el alumnado pueda beneficiarse de la experiencia. Al final podremos poner un apartado de conclusión en el que hagamos un resumen de lo que hemos planteado, un mensaje final de la intención que tenemos con esta propuesta y, como no, presentar bibliografía general y específica, páginas web de referencia y todo aquello en lo que nos hemos basado para elaborar esta propuesta. Recuerdo, para finalizar, las 4 fuentes de las que me baso para poder establecer este índice, que son el decreto 57 de 2022 de 5 de agosto en su artículo 32, los modelos de unidad de programación y situación de aprendizaje de la Consejería de Educación del 4 de noviembre de 2022, la convocatoria del proceso selectivo en la resolución de 19 de diciembre de 2022 y los criterios de los tribunales del proceso selectivo de 2023
a expensas de que en breve se publiquen los de 2024. Para finalizar, recuerdo los apartados que se pueden incluir en esta propuesta final. 1. Introducción, 2. Elementos curriculares, 3. Secuencia de clases, 4. Metodología, agrupamientos, 5. Evaluación, 6. Vinculación con planes y programas, 7. Actividades complementarias extraescolares y 8. Evaluación de la unidad. Bien, si quieres que te ayude a realizar la unidad de programación, situación de aprendizaje, a cómo plantearla, a cómo redactarla y sobre todo y más importante, a cómo defenderla, dándote feedback sobre aquellos aspectos que se pueden mejorar tanto en el fondo como en la forma y planteándote cualquier mejora que haga que brille tu propuesta ante el tribunal, no dudes en contactar con Destaca Oposiciones y podremos trabajar juntos y conseguir que tu propuesta destaque. Un saludo.